Cada Cuaresma y Semana Santa, en México y el mundo, se repiten un sinnúmero de tradiciones peculiares que invitan a la reflexión sobre los episodios desarrollados hace casi 2000 años en Jerusalén. Sus protagonistas son motivo de atención dentro del catolicismo, y la Virgen María, después de Cristo, es quien cuenta con un culto predominante en estas fechas. Singularmente, el viernes anterior a Semana Santa recibe el nombre de Viernes de Dolores, aludiendo a esta advocación mariana que evoca los momentos del sufrimiento de la Virgen durante el desarrollo de la Pasión de Cristo. Para analizar los testimonios más antiguos del culto a la advocación de los dolores de María, habría que remontarse al arte, específicamente a las épocas en que comienza a representarse al pie de la cruz en el Monte Calvario. Si bien de estos años no hay testimonios escritos que refieran a un culto a la Dolorosa, como hoy se le conoce, es posible pensar que el devoto, conmovido ante la observación de estas imágenes, se viera inspirado a orar a la Madre Dolorosa en estas obras plasmadas. El culto a la Virgen de los Dolores es atribuido generalmente a la Orden de los Siervos de María, también conocida como Servitas. Esta congregación, surgida en torno al año 1233, al expandirse por Europa, propició el culto popular de la devoción mariana, arraigando desde entonces en varios sitios. Testimonio de ello es la composición del Stabat Mater, una obra literaria que alude precisamente a los dolores de María. El escrito es atribuido a varios autores que van desde los siglos VI al XIII, aunque la mayor parte de estas atribuciones coinciden en el último siglo mencionado, lo cual nos habla de cómo desde entonces ya había un arraigo a este culto. Aunque la orden servita no llegaría a México en épocas tempranas del virreinato, el culto a la Dolorosa fue, sin embargo, más antiguo. Según una de las teorías más aceptadas, el franciscano Jacopone da Todi fue el compositor del Stabat Mater, lo que haría suponer que esta orden precisamente difundió dicha obra musical, así como el culto a la advocación de la misma referencia. Ello de manera paralela a la promoción que la orden servita realizaba de similar manera. De este modo, el culto a la Dolorosa más tarde entraría a la Nueva España por vía de los franciscanos y no por la orden servita como suele afirmarse. Más complejo resulta saber cómo aparece la realización de los altares de dolores. Como punto de partida, no existen referencias escritas ni artísticas que nos permitan conocer esta costumbre. Este silencio dificulta grandemente el saber en qué momento inicia su montaje. De los pocos indicios, se podría mencionar la celebración litúrgica del Viernes de Dolores, que inicia su curso desde el siglo XV con diversas modificaciones, rectificaciones y aprobaciones, hasta llegar al año de 1727, donde el Papa Benedicto XIII incluye en el calendario litúrgico su celebración con carácter de solemnidad, lo que podría hacer suponer que este suceso hizo que su conmemoración adquiriera aún más relevancia de la que posiblemente ya gozaba. Así, quizás sea este el punto de inicio de la celebración con su tradicional montaje de altares, que como suele suceder, comenzaría por practicarse en los templos, para después expandirse a casas y negocios particulares. Con posterioridad, es a mediados del siglo XIX donde encontramos testimonios escritos de su realización, ello de la mano del escritor Guillermo Prieto. Otra fuente que complementa tales escritos corresponde a Antonio García Cubas. Sin embargo, es curioso cómo parece ser que ya desde estas épocas se trataba de una celebración más doméstica, pues ambos autores apenas mencionan los templos con ocasión de este día, y apenas por inferencia alcanza a entenderse que en los pueblos indígenas es donde quizás su realización sí se replegaba a los templos, por cuestiones de recursos económicos muy seguramente. Valioso, en cambio, es el testimonio que ofrecen del montaje del altar en esta época. A manera de síntesis, enseguida, se presenta una descripción sobre las características del altar de dolores en torno al siglo XIX, su elaboración
y las tradiciones que implicaba su montaje. Los preparativos para el altar de Dolores inician 2 semanas antes del tan esperado viernes. Se destinan diversos objetos para la siembra de semillas, que habrán de aderezar el altar. Jarros de porosa textura se destinan para el sembrado de la chía, así como los pinos, conos de barro que presentan rayaduras donde se adhiere la semilla mencionada. El trigo se germina en medio de la oscuridad, empleando platones, jarras, copas, macetas y tibores. En ladrillos también se siembra la lenteja. Un día antes de la fiesta y en la mañana de la misma, los habitantes de la Ciudad de México asisten al Paseo de la Viga, donde adquieren flores, adornos de papel picado, naranjas doradas y ramas de ocote, trébol y oyamel, las cuales también se expenden en el Portal de las Flores. De los pueblos asisten los indígenas que regresan a sus lugares de origen portando los cirios colgando en fuertes ramas secas. Al llegar, posiblemente adornarán los cirios con banderas de papel picado en colores dorado o plateado, tal y como sucede en las casas donde se monta el altar. Una sala de la casa se destina para el montaje del altar. Al fondo, un paño blanco o en su caso de color se coloca a manera de dosel que enmarcará el altar. Pueden añadírsele, según el gusto de los caseros, moños y listones de colores. De esta manera, utilizando lo que se tenga a la mano, baúles, sillas, mesas y otros objetos, de manera escalonada se dispone el espacio, donde una vez finalizado, se decora con bellos manteles bordados, o en su caso, con el papel picado, emulando así los decorados del encaje, para enseguida disponer los candeleros, las semillas sembradas anteriormente, flores, naranjas, vasos y jarras con aguas de colores, producto de hábiles manos que combinan tintes minerales y vegetales. En el suelo se colocan improvisadas alfombras con plantas y semillas, y se enmarca con macetas de diversas flores. Por último, aparece la escultura o el lienzo de la Dolorosa, que viene a coronar el altar, que devotamente se encenderá por la tarde, recibiendo así a los visitantes. Entonces se entona el Stabat Mater, se reza el rosario y se procede a la repartición de las aguas de horchata, de chía, de limón y otras tantas que endulzan el paladar de los asistentes. En ocasiones, la celebración culmina con una curiosa estampa, donde un niño, ataviado como sacerdote, sube a un improvisado púlpito, recitando un sermón a la asistencia. La noche se apaga, la espera culminó, y ahora toca levantar el altar, acto que se efectuará poco tiempo después, el Domingo de Ramos. A partir de esta reseña, es apreciable cómo hoy en día hay semejanzas y diferencias en los elementos del altar de Dolores, todo ello dependiendo de la región del país. Los elementos que lo conforman, tradicionalmente, al parecer, ya desde tiempos remotos se encontraban presentes. Sin embargo, aún hoy en día no está clara la procedencia ni la influencia de donde parte el altar de Dolores. A diferencia de la tradición análoga, el altar del Día de Muertos, que presumiblemente parte de los catafalcos medievales, respecto al también denominado Incendio de Dolores, hasta la actualidad se maneja la versión de que la orden servita fue su difusora en México. Ello, sin embargo, es un tanto aventurado debido a que, como se señaló anteriormente, esta orden tuvo presencia en nuestro país hace poco menos de 2 siglos. Es probable, no obstante, que haya influencia en los altares cuaresmales que tradicionalmente se erigen en diversos sitios del mundo. Específicamente,
En la región de Andalucía, en España, encontramos los altares de cultos, montajes en las iglesias profusamente decorados de cirios y flores, donde se rinde culto a las imágenes de Cristo y la Virgen en los días de Cuaresma. Sin poder precisar su origen, quizá de estos o de algún antecedente de los mismos, la tradición pasaría a nuestro país y otros sitios, manifestándose de diversas formas. Por otro lado, el uso de germinados en la actualidad se plantea podría surgir de tradiciones italianas, pues al día de hoy existen sitios en las regiones de Calabria y Sicilia donde se emplea este recurso, con la diferencia de que su implementación es más bien durante los sepolcri, el equivalente a los monumentos del Jueves Santo en México. Aunque podría parecer un tanto forzado el planteamiento, realmente pudo haber ocurrido gracias a que Sicilia fue parte del Imperio Español en épocas contemporáneas al periodo novohispano, aunque quedaría la duda a través de quiénes llegaría la costumbre a nuestro país, sobre todo porque al día de hoy no hay muchos indicios de que alguna costumbre similar exista en España. Si bien se podría recurrir al arraigo agrícola en México, lo extraño es que en ambas latitudes los germinados son sembrados en la sombra, precisamente simbolizando el paso de la muerte a la vida a través de la resurrección, algo que seguramente tuvo una inspiración previa, al menos respecto a nuestro país. De allí precisamente la dificultad en saber cómo aparece esta tradición. Hay por su parte otros elementos que tienen una mejor explicación. El uso de las esferas parte del simbolismo de la plata como signo relacionado a la pureza de la Virgen. Al no ser asequible este recurso para todos, se recurría al vidrio teñido en tonos plateados. Similar es el uso del papel picado, que sustituyó a los bordados y mantelería de encajes. Menos claro es el uso de las frutas y el agua de colores, dejando abierta la posibilidad de la innovación local con estos elementos. Finalmente, en la actualidad, el altar de Dolores tiene diversas características dependiendo de la región del país. En el centro, por ejemplo, no suele emplearse la flor a excepción de la siempre viva. El bajío y el centro suelen incorporar bellos candelabros y otras piezas metálicas como las palmatorias, así como las esferas metálicas por las razones ya mencionadas. Esto principalmente en sitios que pertenecieron al Camino Real de Tierra Adentro. Otro elemento común es la cerámica, en jarras, tibores y otras piezas, casi siempre de talavera o imitando la misma. En todas las regiones es común el uso de germinados, predominando el trigo, la chía y posteriormente otras semillas en orden de predominancia. Resalta el caso del estado de Oaxaca, donde existen animales y ángeles de barro, diseñados específicamente para la siembra de la chía. Con la globalización moderna, su uso se empieza a extender a otros sitios, pero hasta hace pocas décadas era una costumbre conservada solamente en esta latitud, aunque como mencionan los documentos históricos, quizá no fuera propio de esta zona antiguamente. Algunos sitios del Bajío, por su parte, tienen la costumbre de emular el Monte Calvario con estos altares, empleando ramas, plantas, rocas y otros elementos según la creatividad de cada región, imitando inclusive la textura rocosa del Gólgota y añadiendo cactáceas y plantas semejantes. También recrean algunos pasajes de la Pasión con otras imágenes o estampas, y en comparación con otras zonas, privilegian la recreación de estas escenas antes que la simetría. Mención aparte sería el caso de algunos altares, como en Papalotla, Estado de México, así como otras regiones del estado de Morelos, donde su altar de Dolores todavía trata de simular el Calvario, aunque difiere de las composiciones ya mencionadas del Bajío. Hacia el sur del país, el uso de flores es un tanto más habitual. También se incorporan recursos como palmatorias y adornos de cucharilla, obtenidos a partir de pencas de una variedad de agave. Por último, se encuentra la adopción de la costumbre
en sitios donde al menos al día de hoy no está documentado que existiera la costumbre antiguamente, como son regiones de la península de Yucatán o entidades del norte de México. Aunque pareciera extraño, lo mismo acontece en algunos sitios del centro del país, donde la tradición en la actualidad parece más una novedad adoptada de otros sitios y no una tradición recuperada de la antigüedad. Como otro aspecto de interés, no se puede negar la influencia de los medios digitales de comunicación, que han permitido la difusión y conocimiento de esta tradición, así como la influencia de costumbres similares de otros países, donde destacarían los ya mencionados altares de cultos españoles y los altares de velación en Guatemala, junto con sus devociones locales y la estética de los mismos, permitiendo que la tradición incorpore otras características independientemente de la región del país donde se erige el altar. En conclusión, el altar de Dolores es una tradición multifacética, surgida posiblemente de varias tradiciones cuyos orígenes se pierden en el tiempo, que ha evolucionado de diversos modos según las costumbres y medios de cada región, y que hoy en día se reinventa gracias a la difusión de los medios de comunicación y del intercambio cultural entre diversas latitudes, tanto de nuestro país como del extranjero, siendo de este modo una tradición que, como otras en general, no permanece inmutable, sino que se adapta a la realidad de su tiempo y espacio.